y compuche, bienvenidos, bienvenidas a Mapuche Kimun Radio. Mi nombre es Mara Colinao y saludo a mi Lamien, Ailín Pirengüen Aiwen, Chumley, mi Lamien. Ay, Lamien, Kumel Kalen, aquí muy bien, estoy. ¿Vos cómo estás, Lamien? Chumley, mi. Kumelen, contenta, Ayukulen, con esta lluviecita que estamos teniendo aquí en la ciudad, bienvenida. Contenta también porque tenemos un nuevo encuentro de Mapuche Kimun Radio, este programa que hacemos con muchas mujeres, muchos testimonios de mujeres sobre nuestra cultura, sobre nuestro pensamiento, sobre muchas cosas para compartir con la audiencia. Ley genera como muchas emociones encontradas. Bien. Porque en principio tenemos como, bueno, la necesidad de poder en este espacio radial acercarnos al conocimiento mapuche, hacer un esfuerzo, decían, nos insisten en que hagamos traducciones de algunas palabras y lo que hacemos al principio es saludarnos, ¿no? Preguntarnos cómo estamos, una palabra que, bueno, saludarnos, el saludo es algo que se hace en principio mirándonos a los ojos. Estamos en la vorágine de este tiempo que nos lleva rápido a todos lados, nos saca rápido de todos lados y el saludo se ha transformado en algo que ha perdido mucho valor, creo yo. Entonces, por ejemplo, cuando uno se saluda en Mapuzungún, dice Marimar, y por lo menos, que es un saludo de decir, bueno, buenos días, se puede decir en distintos momentos del día, eso también es importante contarlo. Y la segunda que sale rápidamente, cuando uno se encuentra con alguien, por ejemplo, dice Chaupai. Chaupai, nos encontramos, estamos reunidos, es un gesto. Y después, por otro lado, decir Chumleimi, que significa ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Que nos llevaría tiempo a decir cómo estamos, ¿no? Pero bueno, por lo menos esas palabras creo que nos hacen parar un segundo y conectarnos un segundo con este momento que vamos a compartir. Así que esperando que todos estén bien, Peumangenta Melka Leimonta Pulamien, al Kutulelutufachi Amol Sumuwemeu, esperando que ustedes se encuentren bien, vamos a dar comienzo con todas las novedades que tenemos para hoy en Mapuche Kimun Radio. Leila Mien. Bueno, vamos a saludar a nuestro equipo, Marimari en nuestro equipo, Natalia Colinao en la asistencia de piso, Mauricio Burgos en la operación técnica, en el control de televisión, Cristian Ramírez, Eliana Martín y Orly Enriquete también están por allí, así que dispuestos a compartir con ustedes muchísimo. Por ejemplo, saludos para quién, para la gente de Walking Tun TV, porque allí en Furilovche nos están retransmitiendo también los días viernes a las 20 horas y los días martes repiten a las 14. También a toda la gente que nos escucha a través de www.rtnweb.gov.ar, en el Wal Mapu entero decimos. Así que también saludos y mucho Nehuen para la gente que está reunida en Lofman, que allí en el territorio Picunche, porque allí, como les contábamos en el programa de Miriam Camargo y de Gastón Torres, se están reuniendo la gente de la Confederación Mapuche del Neuquén y el Ministerio Público Fiscal para hablar del Norfelial, Ailín. ¿De qué se trata el Norfelial o cuál es la importancia de este encuentro? Bueno, sí, como dicen, como mencionas, Lamien, el Norfelial, que es una palabra en Mapuzungún, de hecho, Norfelial, tiene que ver con nuestra propia forma de entender, podríamos decir, la justicia mapuche, pero que tiene que ver con los principios culturales que nos van a guiar en este proceso que tiene que ver con nuestras propias normas internas de nuestras comunidades, de nuestro pueblo originario mapuche, y para nosotras como mujeres muy importante también es este espacio en donde se está debatiendo también con el Ministerio Público Fiscal también es un escenario en donde está siendo compartido, digamos, la conversación y el debate también, ¿no? Porque es algo que nos debemos como mapuche, pero también en diálogo con otras instituciones, ¿no? Y lo importante para mí, quiero recalcarlo, ¿no? Es la participación de las mujeres en esos procesos. Estamos en un proceso también como mujeres en donde nos tenemos que reafirmar en nuestros propios derechos, nuestros derechos como mujeres pertenecientes a un pueblo originario. Y cuando hablamos de derechos de las mujeres, hablamos de derechos individuales y derechos colectivos. Eso es inclusive lo que está estipulado a nivel internacional, a nivel nacional, ¿no? Y un derecho esencial es el derecho a la participación. Entonces también es como muy importante que nuestra voz esté presente y se esté participando de estas instancias muy necesarias para este tiempo, ¿no? También decíamos, y bueno, y ya nos vamos a la información porque si no, después estamos ahí sufriendo por el tiempo. Bueno, queríamos también en el día de hoy hablar del Mapuzungún, que es el idioma del territorio, decimos,
decimos, y tiene que ver con la importancia que tiene para el fortalecimiento de la identidad. Hablábamos, Ailín, y yo te quería preguntar, cuando hablamos del mapudungún, ¿por qué hablamos de la revitalización y no de la recuperación como en otras épocas del idioma? ¿Qué tiene que ver, por qué ocurre esto? Bueno, en principio el marco que le queremos dar, digamos, a este momento de hablar del mapudungún es pensar más históricamente, ¿no? Los procesos, no es que nosotros acá vamos a hablar sobre, bueno, qué bonito el mapudungún, ¿no? Tiene ahí todo un proceso histórico que hemos vivido. Nosotros siempre hacemos hincapié que hay que reconocer que hubo un genocidio, que sufrimos un genocidio y que ese genocidio tiene consecuencias directas en nuestros cuerpos, en nuestra vida, en la vida y en el desarrollo de la vida de nuestro pueblo. Una cuestión específica que sufrió nuestro pueblo fue el silenciamiento, le dicen algunos historiadores, ¿no? La negación a nuestra propia identidad, y en esto específico a través de negarnos el hablar nuestro propio idioma. Entonces, en este tiempo estamos en un proceso de reafirmación, más de revitalización, se dice más conceptualmente hablando en este tiempo, porque estamos trayendo a la memoria esos conocimientos que en alguna vez quisieron que ella no los practicáramos, ¿no? Entonces tiene una importancia fundamental porque a través del idioma nosotros nos acercamos a la cosmovisión, pero también, digamos, de alguna manera también esas consecuencias del genocidio que negaron que nuestros abuelos no solo hablaran el mapudungún, sino que de alguna manera lo transmitieran, ¿no? Eso lo vivieron nuestros abuelos, ¿no? No estamos hablando de algo tan lejos lejano en el tiempo, ¿no? Por ahí es fuerte hablar de esto también para nosotros, para nosotras, pero es importante que en este momento también nos reafirmemos en ese valor tan fundamental que es nuestro propio idioma, que también nuestros derechos lingüísticos están reconocidos y garantizados en diversos tratados a nivel internacional, pero también a nivel nacional y a nivel provincial también. Así que eso no es más que también un ejercicio de nuestros propios derechos, digamos, el aprender y el transmitir y el enseñar en mapudungún. Fela, y por eso lo que quisimos traer también hoy aquí es el testimonio de Noemí Sánchez, que es Quimel Tufé. Ella es educadora mapuche, forma parte del Centro de Educación Norgulam Tuliaín del Lofnehuen Mapu, y vamos a compartir el testimonio porque ella hace un tiempo ya está siendo parte de estos cursos de mapudungún que se brindan en la Ruca, y también vamos a compartir algunos de los testimonios de los Chilcá Tufé, de los y las estudiantes. ¿Te parece? Fela. Mari Compuche, Inche Noemí Sánchez Pinguén, Neuquén Guariameu Mulén, Huelu Plaza Huencul Guariameu Tubún. Pertenezco al Lofnehuen Mapu desde su creación en el año 83, y yo creo que un valor que hemos tenido como LOF, como comunidad, es que siempre lo poco que sabíamos, siempre tratamos de que circulara ese conocimiento. Eso poco que habíamos aprendido, enseñarlo y que sea algo. Con la gente que nos juntábamos que sabía menos que nosotros, le enseñábamos lo poco que sabíamos. Y eso me parece que es algo muy importante porque nuestra idea es que el mapudungún sea un idioma que se hable, no un idioma que yo lo sepa y que el resto no lo sepa. Es algo muy importante y muy enriquecedor, es muy lindo. Es un trabajo, es una responsabilidad muy grande, pero a la vez te llena de energía, de alegría, conocer gente muy linda. Es muy enriquecedor realmente para mí, y más ahora que pudimos armar un grupo de varios quimelfes. Un idioma es la forma de llegar realmente a conocer un pueblo, y más el idioma originario de este lugar donde nosotros vivimos. Yo creo que es algo que todos deberíamos querer conocer. Marimari Compuche, Marimari Pulamien, Inche Azucena Pinguén, Inche Neuquén Guariameu Tubún. Hola a todos, mi nombre es Azucena, soy de Neuquén, estoy acá en la Ruca aprendiendo mapudungún. Empecé a sentir más conexión con mi papá, con mi mamá. Ellos, los dos, son de familia mapuche. Por muchos años estuvo callado el tema, no hablábamos de eso, solo sabíamos que teníamos el apellido, pero yo no sabía de dónde proveníamos ni cómo había sido la historia de cada uno. Este curso permitió ponerlo en la mesa el tema y charlarlo en familia y unirme muchísimo más a mi hermana, que me acompaña en el taller. Mari
Soy Antonia Chandía, docente a punto de jubilarme. Yo me sentí re feliz del principio porque me parecía todo nuevo por la forma del lenguaje oral en cuanto a la lectura y a la pronunciación, que son diferentes a las que nosotros en castellano, digamos, decimos las cosas. Con una filosofía diferente que tiene que ver con la unidad, con la tierra, con la planta, con los ríos, con el viento. Desde esos lugares me parece que me llevo un montón de cosas. Inche Paola del Carmen Troncoso Crespo, Pinguén. Yo me reconozco mapuche de hace muchísimos años. Sé que tengo abuelos mapuches. En la familia no se habla mapuzungún y tiene que ver mucho con esto de estaba mal hablarlo, que era golpeado el que hablaba, que desaparecía. Yo creo que cuando yo logré hablarlo, sin tener que pensar cómo lo estoy diciendo o cómo se tiene que pronunciar, este nudo que tengo acá no va a estar más. Oficializar el mapuzungún va a abrir las puertas a que se puedan tener los quimeltufes en las escuelas. Todos tenemos algún apellido mapuche, está en la ascendencia o actualmente los niños tienen muchos apellidos mapuche, no se reconocen, y tener un quimeltufe en las escuelas o un referente, digamos, que empiece a hablar de nosotros, de que estamos, que no desaparecimos, que no quedamos atrás, como dicen los libros, va a hacer que todos estos niños se reconozcan. Mari Compuche, Isla Alicia Traipibiuy, Tañilov, Ancatruspa, Suyuncolma, Pumeu, Cupán, Feulán, Neuquén, Guarrameu, Mulén. El sistema educativo reconozca al quimelfe como un profesor o como darle la categoría de un maestro, el tema de la valorización de los conocimientos, de la igualdad de los conocimientos. Creo que la recuperación del mapuzungún es lo más importante y cuanto más personas sepamos el mapuzungún, vamos a poder luchar y resistir sobre este tema, ¿no? Incheta Daniela Montaña Piñén, Neuquén Guarameu Tubún, Feula Mulén, Neuquén Cay. La primaria nos dieron un taller como intercultural de mapuzungún. Ahí es cuando empiezo a hablar con mi mamá y ella me cuenta de mis raíces. Mi papá hace poco tiempo también le empecé a preguntar cuál era el apellido de su abuela, el apellido de su papá y ver ahí también cómo venía la raíz mapuche a mí, a mi vida. Cuando entro al taller de mapuzungún es como que ahí también empecé a cerrar o a abrir mucho más ese ciclo más consciente que cuando era chica, que por ahí podías decir soy mapuche y bueno, nada más. Quizás en ese momento a mí me daba como vergüenza decirlo y ahora de grande no, es como que yo soy mapuche y con todo el orgullo. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Bien, estábamos escuchando testimonios que realmente son movilizadores. Aprovechamos y mandamos saludos a la gente que nos está escribiendo. Fernando San Martín dice, ¿cómo estamos? Alegra mucho, emociona mucho escuchar mapuzungún en la radio. Dani Calvar también pide que los saludemos, que están escuchando. Saludos a Servicios Manque. Mari, Lemoria, Compuche, Alcutelelu, Fachianto, Tufachi, Zungún. Un saludo al mapuzungún para todos los que están escuchando entonces. Bien, Lamien, bueno, nos vamos a ir ahora a la información que tiene que ver con lo que va a ocurrir dentro de muy poco. El tercer Parlamento de Mujeres y Diversidades Originarias está por suceder. Estuvimos conversando con Irma Caupán, integrante del Movimiento de Mujeres Originarias, que nos va a contar cómo se preparan, cuáles son las demandas e inquietudes que tienen las mujeres originarias. Mari Compuche, Mari Pulamien, soy Irma Caupán y formo parte del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Estamos justamente organizándonos para poder realizar el tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Y somos totalmente autogestivas, así que estamos recibiendo aportes solidarios de diferentes compañeros, hermanas, hermanes que solidariamente nos van ayudando para que podamos realizar este Parlamento que tiene dos motivos que son para nosotras primordiales, que es nuestra campaña contra el chineo. Por eso lo vamos a realizar en Salta, este Parlamento del 22 al 25 de mayo. Y necesitamos seguir denunciando el chineo que se ejerce en Argentina por hombres criollos, blancos o mestizos, que violan, torturan, que matan a las mujeres y sobre todo a las niñas indígenas. El chineo es una práctica que llegó con la colonización, con la opresión, y no es una práctica cultural y no es algo aceptado por los pueblos, sino es algo, es un crimen
es un acto racista, es un acto patriarcal, es un acto genocida. Por eso estamos exigiendo la abolición del chineo y que se haga justicia para nuestras ancestras, para nosotras y nuestras niñas. Y también seguimos con la campaña Basta de Terricidio. Para nosotras el terricidio es una síntesis justamente de todas las violencias que se ejercen sobre nuestros cuerpos territorios. Y es una síntesis del genocidio, del epistemicidio, ecocidio, feminicidio, transfeminicidio y travesticidio. Después de una pandemia, después de 2 años, con las hermanas que forman parte del movimiento, y necesitamos volver a encontrarnos, necesitamos parlamentar, necesitamos abrazarnos, necesitamos sanar para poder seguir luchando contra estos estados que tratan de cada vez más agudizar el terricidio y la muerte como algo natural y el despojo y la violencia. Así que vamos a estar reunidas del 22 al 25 de mayo en Salta. Desde ya gracias por difundirnos y por sumarse a este pedido solidario que estamos realizando para poder encontrarnos con todas las hermanas en Salta. Y gracias por difundir nuestras voces. Estábamos escuchando a Irma Caupán y decíamos, es necesario mencionar la preocupación que tenemos como mujeres originarias también con lo que mencionaba, que hizo referencia al chineo. No sé si pudieron comprender lo que está ocurriendo hoy en día también en aquella región de los territorios, una práctica de violación grupal que se realiza por parte de la gente criolla, le llaman, ¿no? Sobre las niñas, los cuerpos de las niñas wichi principalmente que están en esa región. Bueno, queremos hacer el llamado a la sociedad para que preste atención porque lo mencionábamos recién, son violaciones a los derechos humanos. La verdad que es para nosotros es muy fuerte esta situación. Estamos, en principio me parece que hay que informarse más, ¿no? Y entre nosotros también, como comunicadora también creo que interiorizarnos más, estar más atenta a lo que les pasa a otras mujeres también de pueblos originarios, pero nosotros tenemos un compromiso con la realidad de todas las mujeres, digamos. Creo que en este sentido también es un llamado a nosotras también como mujeres, ¿no? A fortalecer, a hacer lazos, porque esto no podemos permitir que siga pasando, ¿no? En ninguna parte, en ningún territorio, para ninguna mujer. Es la verdad que es alarmante lo que está pasando y lo que están y también esta cuestión de apoyarnos, ¿no? Estar pendiente de las otras, de los otros. Creo que también es algo que es un llamado de atención que nos hacen las LAMIN con este encuentro también que es un parlamento de mujeres y diversidades que se realizará en Salta del 22 al 25 de mayo. Vamos a estar atentos a lo que surja también, a lo que salga de ese encuentro. Exactamente, y también hay campañas, pueden ingresar al Facebook de Movimiento de Mujeres Originarias. Allí hay diferentes campañas para brindarles apoyo económico a las mujeres que de diferentes territorios salen con el destino de llegar a Salta con las dificultades que eso implica. Mapuche Kimun Radio. Comunicación con identidad. Qué alegría estar aquí en Mapuche Kimun Radio. Tenemos una Lamien, que es nuestra Huichán, nuestra visita. Estamos contentas. Estamos muy contentas, Lamien. Bienvenida, Mari. Mari, Ailín, Mari, Mara, Mari Compu Alcotolelú, Inche Romina Chilen Díaz Piñén. Hello, Lamien, aquí estamos con la Lamien que se vino desde Piedra del Águila. La verdad que estamos muy contentas, sabemos que viene alguna actividad que se va a organizar en la universidad, pero también a visitarnos, tomarte el tiempo de visitarnos. Romina Yelén Díaz es una Lamien mapuche, que es de la organización mapuche Huechoyún en Mapuzungún, y es de Piedra del Águila, de ese Mapu viene, ¿no, Lamien? Gracias por venir a compartir. Nosotras queríamos, te convocamos para que nos cuentes en principio qué es Huechoyún. Bueno, Huechoyún es una organización mapuche en la que trabajamos mucho el fortalecimiento del Mapuzungún. Justamente es como muy emocionante todo esto que se genera, ¿no? Que se genera, que se escuchó recientemente. Ahí escuchaba una ñaña muy querida ahí de
la zona en Ilda Traipi. Principalmente surgió la necesidad de reencontrarnos. Pasó la pandemia y necesitábamos los trabún, necesitábamos las ceremonias. Si bien nunca se dejaron los espacios ceremoniales, sí, digamos, o sea, no podíamos reunirnos libremente. Entonces, bueno, iniciamos primero en comisiones vecinales a trabajar el fortalecimiento del Mapuzungún. Eso es lo que hacemos, el fortalecimiento de la cultura mapuche, y decimos mucho fortalecimiento, porque entendemos que cada familia, cada che llega con un mapuche quimón, con un conocimiento familiar. Trabajamos muchísimo con 2 pilares fundamentales, que son la Piliancuye Flora Ancatruz y nuestro Ñempín Ricardo Romero, que son autoridades filosóficas y que nos guían, digamos, nos guían a través de relatos, a través de memorias, y ellos van haciendo, digamos, este fortalecimiento local, ¿no?, del Mapuzungún, de por qué en estas zonas se habla así y no de otra forma. Contando las particularidades, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Claro. Y también, bueno, el rol pedagógico que tiene Claudio Ancatruz, nuestro Quimel Tufe, y también, bueno, otro pilar que es Rudecinda Huayquipán, que es Nrecafe, es mi docente de Tlar Mapuche. Qué lindo. Estoy muy contenta de participar. Ahí en Nucleamiento número 6, que justamente es la institución que, además de, digamos, de generar el espacio de telar, es la institución que nos abre las puertas y que nos permite garantizar derechos lingüísticos, culturales, espirituales. Qué importante, ¿no? Feley. Lamien, qué importante, bueno, recordar también que hacen radio, esto es lo importante, ¿no? No es que solamente están en los trabún, en los encuentros, están produciendo contenido con identidad, nos pone muy felices de estar en la misma sintonía, estar corazonando, como decimos con Ailín, esta necesidad y poder llevarla a la práctica de manera colectiva. Contanos, Lamien, sobre el programa de radio, cuándo va, cuándo lo pueden escuchar también por aquella región, por dónde. Feley, claro, bueno, empezamos con esto de los trabún, y a partir de los trabún empezó a surgir esto de, bueno, primero el fortalecimiento en trabún, después participamos en un proyecto del Ministerio de Cultura que fue aprobado, empezamos las recorridas en escuelas, que bueno, estamos iniciando, y en el medio el espacio radial, porque es necesario el Mapuzungún escucharlo, hacerlo cotidiano, hacerlo propio, escuchar las voces nuestras, locales, de niñas, de niños, de adolescentes. En mi caso, bueno, me tiene como conductora principal, pero también todo el tiempo estamos pasando grabaciones y demás de los trabún, y nada, se genera un espacio muy lindo, muy conmovedor. Es todos los jueves de 20 a 21 horas. O sea que el día jueves es para escuchar Mapuzungún en la radio, aquí en la región. Empiezan a la mañana con nosotras. Sí, y justamente en una radio como Radio Gregorio Álvarez, fundada y dirigida todos estos años por Lamien Mapuche, además. Así que es como que estamos en una roca, una cosa así. Qué hermoso, Lamien. Pensaban Mara y Romina en esto de que los espacios radiales son muy importantes, ¿no? En la zona, en el interior también, en las comunidades, en los territorios, en las localidades. Y pensaba también que son espacios donde no solamente están dirigidos a la gente mapuche, ¿no? Qué importancia tiene también que sea público, que se escuche en distintos territorios. Peley. Bueno, eso nos pasa, por ejemplo, cuando vamos de visita, por ahí tenemos ahí unas visitas a los vecinos, ahí en territorio mapuche, en la comunidad, y sale esto de, uy, sí, estuvimos escuchando, sí, y además yo me acuerdo que esto mi abuela me enseñó que era, y eso es invaluable, es precioso, es hermoso, se genera a partir de la radio que les trae ese recuerdo. De a partir de algo que hablamos, que tal vez fue una noticia, pues eso difundimos principalmente mucho, además en Mapuzungún, noticias de la región. Claro. Y tal vez una noticia les despertó, sí, mi abuela me contó que así era, acá se decía así, bueno, eso es
Es invaluable, como decías, ¿no? Bueno, Eso es parte de esa revitalización que decimos. Son esos conocimientos del Mapuzungún que gracias a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, quedaron ahí a pesar de todas las dificultades de esto que implicó el genocidio, de la prohibición. Sin embargo, nuestros abuelos y abuelas supieron reservar ese conocimiento para nosotras, ¿no? Y bueno, reivindicar la posibilidad que nos brindan las radios, ¿no? Y también esa oportunidad, ¿no?, que tenemos de poder alzar nuestras voces en distintos escenarios, ¿no? Y también que sea público. Reivindico mucho, bueno, también nosotros desde acá, desde este espacio, desde RTN, creo que es fundamental en este tiempo en donde necesitamos acercarnos a la realidad y a la cosmovisión de esos pueblos originarios, ¿no? Y bueno, sí, la verdad que es una herramienta fundamental para esos procesos. Eso reflexionaba, ¿no? En esto que es el hacer comunicación con identidad también, ¿no? Exacto. Lamien, bueno, para nosotros hermoso que puedas venir, pero hoy tenés un conversatorio. Bueno, Ailín tenía... Sí. Además de eso, ¿no? Ailín, contanos un poco ahí para la gente el contexto de dónde va a estar Romina hoy. Bueno, Romina también es estudiante de abogacía, así que la verdad que también es muy importante presentarla así, porque hay muchos estudiantes seguramente que están escuchando, espero, y que estén también en ese proceso. La idea del día de hoy es una presentación de un investigador que va a contar en la universidad sobre un estudio sobre la realidad de los estudiantes mapuches, los estudiantes universitarios, ¿no? Y bueno, y Romina ha sido una de las que ha sido entrevistada, y la verdad que es muy fundamental esos también vamos a ser parte para poder también de alguna manera después recoger el testimonio y traer esa información más desde sus palabras aquí a Mapuche Quimón Radio. Feliz, sí. Bueno, participé como parte de las entrevistas, ¿no?, a distintos estudiantes universitarios de Huelmapu. Tengo entendido que el estudio abarca tanto estudiantes en Ulumapu como en Puelmapu. Y bueno, conté como mi experiencia en el tránsito universitario, donde me encontré con cátedras donde se reivindicaba General Roca, donde se reivindicaba esto de la conquista, justamente donde mi facultad de Derecho, digamos, en la ciudad de General Roca, ¿no? Claro, y como la reivindicación del genocidio, materias de las cuales me tuve que ir, que tuve que dejar, que tuve que perder un año. Y la contracara, ¿no? Encontrarme cátedras con perspectiva de derechos humanos, cátedras abiertas, como es la Cátedra de Derechos Humanos, donde, bueno, soy estudiante adscripta, y donde, bueno, también he realizado el año pasado mucho la tarea de fortalecer, prácticamente construir el nuevo paradigma del derecho indígena, de la perspectiva intercultural, de cómo abordar esos fallos desde esta perspectiva, que nos enseñan siempre desde la lógica de la propiedad privada y demás. Y bueno, y así también encontré como refugios, lugares de contención, como es la Cátedra Libre de Mapuche Zungún, con Lucas Curapil, con Elisa Tripailaf, ahí, porque justamente de la Facultad de Derecho... también hay espacios entonces en donde se reivindica la importancia del derecho, los derechos lingüísticos, ¿no? También es importante. Romina, entonces vamos a mencionar dónde se va a realizar esta actividad, que va a ser en la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Aula H, y se trata sobre un análisis comparativo de la situación de los estudiantes mapuches en Argentina y Chile, diálogos, voces y encuentros, una mirada intercultural en el nivel superior, así será denominado, y va a ser hoy jueves 12 de mayo 2022 de 18 a 20 horas. Es una actividad presencial, así que espero que puedan participar, los invitamos a todos y todas, va a estar bastante interesante. Allí estaremos. También un placer haberte tenido, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotras acá. Rumé Mañón Pulamien, bueno, agradecida y muy contenta. Estoy en RTN. Qué lindo. Decías ahí tu familia fanática de RTN, tu abuela principalmente. Así que saludos a tu abuela. Saludos a mi abuela Juana. Sí. Lemoria Compuche. Lemoria Compuche.
advierten que gritemos fuerte, que este mundo no es tan gris, que lo que vivimos no es un accidente, que vencer es sonreír. Como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte. Pasado que esconda angustias y dolores, en lo oscuro resistir. Abuelas que nutrieron el camino presente, rebeldía de existir. Como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte. Tulen, listo en un tallín piuque, listo en un tallín lonco, listo en un tallín calor, listo en un tallín en tallín puyu café intenso amun, rumene wen, tamil mula melua fen, fen en chino trecatual, fen en chine wen tule al tallín piuque, rume mañun culei. Como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte. Mapuche Kimun Radio, sabiduría de la gente de la tierra. Cada uno de los lugares, de los lagos, de los ríos, tienen su historia de nacimiento o su historia del canto, tienen su tayil, tienen su mongen, tienen su nor mongen, es decir, tienen una forma de vida, tienen una característica particular, tienen un ngen, tienen un guardián, alguien que resguarda. Estás escuchando Mapuche Kimun Radio. Bueno, Ailín, tenemos muchísima información para compartir. Venimos hablando del idioma, venimos hablando de muchísimas cosas y entre ellas nos parece que es fundamental también hacer mención al encuentro que se va a realizar este fin de semana aquí en Las Grutas, el encuentro regional Comúhue, camino al encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, bisexuales, travestis, trans, intersexuales y personas no binarias. Esto va a ocurrir, decimos, en San Luis en octubre, pero aquí el regional, decimos, se hace en Las Grutas y para eso estuvimos conversando con nuestra lamien Sabrina Calfunao, mujer mapuche de aquí de Neuquén Guaría, que nos contaba lo siguiente. Sabrina Calfunauel Piñey Tañey, Calfunao Pitahuinca, Neuquén Guariameo Mulepan, Guariache Tenche, Mapuche en Nielan Lofche, Fachante Mayinche Rumea Yuculentati, Tufachi Mangelugun Ti Amunzun Meo, Inche Cupa Mañume Huillín, Tufachi Neuenet Kechi Tomó, Femaimen Tufachi Amulzungun
Chaltumay Pulamien. Me llamo Sabrina Calvunao, habito en la ciudad de Neuquén, soy mapuche, soy huariache, gente de la ciudad, no tengo comunidad. Habito esta ciudad de Neuquén donde reconstruyo mi identidad como mujer mapuche, sin pertenecer a una comunidad, pero con la memoria ancestral recorriéndome el cuerpo territorio como ilustran las hermanas del feminismo comunitario antipatriarcal. Desde el 2018, junto a otras lamien, compas, hermanes, hermanas, amigues, venimos militando la consigna Somos Plurinacional y luego Somos Disidentes, en el marco del encuentro que nos nuclea año a año a las identidades feminizadas, uno de los eventos políticos más grandes en todo la Via Yala, y que a nivel país representa el espacio donde se discute no solo política, sino también estrategias en relación a nuestros derechos y a la lucha contra las violencias que este sistema capitalista, colonialista, extractivista y patriarcal ejerce contra nuestras cuerpas territorios. La importancia del cambio de nombre de un encuentro nacional de mujeres y que por la lucha que se dio, que se viene dando desde el Chaco, Trelew, y que se conquistó masivamente en las calles con miles de mujeres lesbianas, trans y otras identidades sexogenéricas gritando en La Plata que somos plurinacional y somos disidentes, es un logro porque por un lado deja de invisibilizarnos a todas las identidades que habitamos ese encuentro, ¿no? Por eso no es menor que hoy sea un encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, intersex, bisexuales, no binarias y niñeces, y que el próximo tendrá lugar en octubre en San Luis, sino que también por el otro lado de esto, ¿no? Se manifiesta la multiplicidad de feminismos, de culturas y formas otras de hacer frente a la violencia machista y de que al momento de pensar en política pública, que también repercutirá en nuestras cuerpos territorios, tengamos voz en las consignas, en el contenido y en las estrategias. Es una invitación a fortalecer, a enriquecer estos espacios de lucha. Vamos haciendo camino justamente para el encuentro regional, que se une al encuentro plurinacional. El encuentro regional tendrá lugar este sábado 14 de agosto en Las Grutas y bueno, en octubre será la cita 8, 9 y 10, porque bueno, al silencio y la invisibilización no volvemos nunca más. Chaltumay Pulamien. Corazón, jamás callaremos frente a una violación. Putomo cansadas de esta maldición, gritaremos con el buen desde nuestro fogón. Ya basta de que el mundo nos persiga, lo que se tenga que decir que se diga. Apañen mis hermanas que esta lucha siga, pues la dignidad jamás se mendiga. Lograrán ocultar su vergüenza, esconder la verdad. No dieron la talla en este güey chanamule pequeñudo moal.
estamos escuchando, la verdad que me descolocan un poco. Decíamos. Tengo que decirlo realmente, porque bueno, ¿qué tipo de música es esta, Mara? Contame. Le cuento a la audiencia también, porque decimos Huechequeche Ñichaún es un grupo de música que hace hip hop, también ritmos así, que podemos decir reggaetón, cumbia, de Gulumapu, de Chile, jóvenes que se han criado también en la urbanidad y a través de la música han podido indagar más y poder adentrarse también en el idioma, pero con esta intención de poder utilizar la herramienta de la música para llegar a más personas. Así que está buenísimo, es una de las bandas que nos gusta. En este caso están cantando las Somo, las Lamien de esta banda, bueno, con un tema justamente que tiene que ver con la reivindicación de los derechos de las mujeres. Así que algo de música también nos gusta poner para compartir con nuestra audiencia, pero ahora de lo que vamos a hablar tiene que ver con en el marco del Censo 2022, hablamos del idioma, hablamos de la identificación, y para eso nuestra Lamien, Chalcán, Nahuel Ayinco, desde el territorio pehuenche, nos acerca un testimonio, así que le escuchamos. Marimari Pulamien, Pusomo, Inche Chalcán, Nahuel Ayinco Piñén. Les hablo desde la columna Mapuzugule Cayayín. Hablaremos el Mapuzugún en territorio mapuche. Les saludo desde territorio pehuenche para poder compartir con ustedes algunas palabras en Mapuzugún que tienen que ver también con este trabajo del Censo Nacional de Población, Viviendas y Hogares que viene. Entre esas palabras les voy a mencionar una que tiene que ver con cómo preguntar, ¿no? Cuando uno dice pregunta. Y para preguntar se dice ramtum, que es preguntar, quiñe ramtum, una pregunta. Y también quienes realizan ese proceso de encuestar o de indagar en territorio, en terreno, lo que hacen es inasuamun o inasuam, que es eso, es indagar, es investigar, es conocer a través del ramtum, que es la pregunta. Que por ahí son palabras que se asemejan en algún sentido a asquintún, por ejemplo, pero asquintún es más la observación, más este hecho de divisar, como decir estoy arriba de un cerro, de un huincul o de una montaña, de una mahuiza, y puedo hacer asquintún, o sea, observar, divisar desde lejos. Aquí en territorio pehuenche hay un cerro que se llama Zuamgulu, que ese cerro mira, observa hacia el oeste. Bueno, les decía que en este censo nacional van a haber varios censistas, la labor de estas personas que van a llevar adelante el barrido territorial va a ser más que nada de pregunta, de realizar ramtum. Les voy a dejar con un lamien, que es un cona del Love Aigo de Rucachoroy, que va a ser también parte de este trabajo del Censo Nacional en su territorio. Él les va a compartir cómo lo vivencia, por qué es importante para un lamien mapuche poder hacer esta tarea, que también es una tarea comunitaria. Así que bueno, les dejo la palabra del cona Diego Ñanco. Peuca y Alpu lamien. Mai, Incheta Diego Ñanco, Pinguey, Taniguey, Tañilov, Rucachoroy, Pinguey. Actualmente me encuentro preparando, capacitándome para ser censista de mi propia comunidad. Y creo que es importante para nosotros poder ser partícipe de este censo, porque como jóvenes necesitamos conocer también mucho más de la forma en que vive nuestros propios peñi, nuestro propio lamien dentro de la comunidad. Sabemos que nuestra comunidad es la comunidad mapuche más grande que hay actualmente, y que muchas veces nosotros mismos dentro no podemos llegar, no podemos conocer muchas veces en qué situación están cada peña y cada lamien. También creo que es importante porque, así como decía, somos de acá de la zona, somos conocemos que
en qué parte está la última casa. Nosotros estamos en medio de la montaña y muchas veces creo que si vienen gente de afuera o personas que no están viviendo actualmente acá, muchas viviendas podrían quedar de lado sin ser censado, ¿no? Así que creo que eso es lo más importante, es tratar de llegar a cada ruca que hay en nuestra comunidad y conocer bien de cada familia. Ahí lo estábamos escuchando entonces a Diego Ñanco, a Chalcán Nahuel en el comienzo. Bueno, la importancia en este tiempo, sabemos que el censo se va a realizar el día 18 de mayo. Bueno, la importancia, decimos, de poder prepararnos para ese momento y poder reconocernos como mapuche, porque decimos después, eso se transforma, lo que resulte de este censo se va a transformar en políticas públicas, ¿no? Diego Ñanco también hacía mención en otra de las conversaciones, la importancia de generar espacios también dentro digamos, de las comunidades para poder recrearse, ¿no? Hay un montón de necesidades que van a surgir después de que nos podamos identificar como mapuche. Leila Mieni, también aquí en la ciudad, en Neuquén Capital, se están desarrollando diversas campañas para visibilizar, o sea, en principio para dar a conocer las preguntas que se plantean en este censo 2022, que tienen que ver con el autorreconocimiento como perteneciente a un pueblo originario y también que tienen que ver con el idioma, digamos, si van a preguntarnos si también conocemos y sabemos sobre el idioma. Bueno, las campañas tienen que ver con, bueno, en principio la Confederación Mapuche, aquí en los barrios de Neuquén, están haciendo recorridas, ¿no? Dando a conocer este censo 2022, la importancia que tiene, y también los institutos de formación docente aquí en Neuquén, en principio el 12, el IFE de 12, como se conoce, está desarrollando al interior de la institución una campaña de visibilización, de intervención, le dicen, así le pusieron a la instancia que se genera, y ha generado diversas repercusiones. La verdad que es muy importante porque de que los docentes, que todos nos involucremos en este proceso, que más allá, digamos, de la campaña, tiene que ver con escucharnos, tiene que ver con reconocernos, como se plantea justamente, y también tiene que ver con que reconocer este tema del derecho a la identidad, cómo trabajar el derecho a la identidad en ámbitos educativos, ¿no? Nos llama a ser también, no solo involucrarnos, sino también como educadores y educadoras, como formadoras y formadores, de qué manera también nos hacemos parte de esta campaña como de manera educativa, digamos, claro, con ese compromiso, digamos. Y la importancia en este tiempo, ¿no? Para todas aquellas personas que tienen su origen mapuche y que, como decimos, como consecuencia de lo que significó el genocidio, han quedado con su historia familiar cortada, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene esta instancia, estas preguntas en las que nos interpelan si somos pertenecientes a un pueblo originario, que puedan las personas hacerse fuertes para reconocerse, ¿no? Creo que es un momento muy importante para toda la gente. Decimos no solamente del pueblo mapuche aquí en estos territorios, sino de las 40 naciones originarias que habitan este país, que son preexistentes al Estado-Nación, ¿no? 40 naciones originarias con su idioma, con su cosmovisión propia, el derecho a existir desde la propia identidad, ¿no? Así que Peumanguele, que sea mucha gente la que diga en este censo Inche Mapuche y mucha gente que se sume también a las campañas que se están realizando aquí en Neuquén Capital, ¿no? Bueno, tenemos, siempre dejamos un espacio para el arte, bueno, la música está muy presente, pero también la Lamien Anaí Marilván siempre nos acerca su sonoridad, su propia voz, y bueno, su espacio se llama Ayecán. Recordemos que el Mapuzungún se llama Ayecán. Sonoridades, Ayecán, eso iba a decir. Ayecán es una palabra muy bonita porque es una palabra que convoca en momentos festivos para hacer Ayecán, para recuperar la energía, para ponerse alegre, y es una palabra muy muy bonita para mí. Sonoridades y músicas del pueblo mapuche. Cuando hay Ayecán hay música, hay baile, hay alegría. Así que, bueno, Anaí Marilván nos va a estar adelantando sobre un trabajo audiovisual, un breve relato sobre Chenchen y Kaikai, una historia del pueblo mapuche. Exacto, la van a hacer ya mismo el día de mañana. Mirá. Ya mañana sale al público este trabajo que han hecho audiovisual con esta historia musicalizada. Así que escuchamos lo que nos contaba Anaí.
Tren Tren y Cai Cai es un relato que cuenta el origen del mundo mapuche y que nosotros encontramos en él una excusa para traerlo y volverlo arte. Tren Tren y Cai Cai son un relato representado por dos entes. Tren Tren, serpiente de tierra, y Cai Cai, serpiente de agua, aunque en muchos de los territorios estas formas cambiarán. Por ejemplo, puede ser una montaña o puede ser un río. El asunto es que Tren Tren y Cai Cai desarrollaron una batalla para poder proporcionar equilibrio, porque la gente que habitaba el territorio se encargaba de apropiarlo y no de cuidar la vida. Entonces, la semana que viene estaremos estrenando un video en alusión a esta forma de contar y de traer consejo que estila el pueblo al que pertenecemos. Tren Tren y Cai Cai estará representada en este trabajo documental que se llama Sin Combate, en cuyo guión estuvo por parte de Adrián Moyano y yo, que soy su compañera. Dirección de María Manzanares, cámaras de Bruno Osorio, Agustín de Micheli, sonido de Gabriel Pirato Massa y el trabajo maestro de Titi Ricciuto en su rol de artista del drag queen. Esto decía. Bueno, Tren Tren y Cai Cai en el día a día es todo lo bueno y todo lo no tan bueno, es todo lo magno, lo gigante, lo inmenso y todo lo mínimo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Podemos decir que Tren Tren son los incendios que devoran miles y miles de hectáreas de bosques, son esos rayos que impactan sobre los árboles, sobre la tierra. Podemos decir que Cai Cai es esas lluvias que traen alivio y que apagan esos incendios. Podemos decir también que Cai Cai es esa lluvia que inunda, son esos aludes que dejan cárcavas inmensas sobre la tierra y arrasan con casas. Podemos decir que Tren Tren también es el fuego que calienta nuestras manos cuando tenemos frío, es el fuego que cocina los alimentos, es todo eso inmenso y todo eso pequeño. Y estos personajes fueron interpretados en comunidad. Cuando hablo de comunidad, hablo de un gran equipo de trabajo, sensible, respetuoso, creativo, encabezados por Anaí Mariluán, y además del equipo en un contexto cultural, territorial, en un bosque milenario de pehuenes, seguramente con un montón de fuerzas allí presentes que también hicieron propicio para que todo esto que hicimos se pueda concretar. Así que entiendo que en este caso el arte drag queen es mucho más allá de la interpretación de un personaje, es mucho más allá del arte, es mucho más que eso. Quiero agradecer el espacio que brindan Miss Lamien y compañeras de Mapuche Kimum y a la gente que escucha contar que este trabajo se verá en el canal que lleva mi nombre, Anaí Mariluán, a partir de la semana que viene. Verán estas materializaciones colectivas que pienso que son necesarias y valiosas en estos momentos. Anaí Mariluán haciendo la invitación entonces. Mañana sale a la luz este trabajo que, como decimos, es innovador. Es un breve relato de Tren Tren y Cai Cai hecho audiovisual con la presencia también del arte de drag queen, así que más que interesante. Lo pueden chequear entonces en el canal de YouTube de Anaí Mariluán. Llegamos al final, Lamien. Lamien, bueno, esperamos que les hayan disfrutado también compartir. Y bueno, Lemoria Compuche. Un saludo a todas y a todos. Peucayal. Que estén muy bien, Chuyu. Un beso. Beto el tatuaín, chauplemos el paín. Yo siempre lucharé, donde quiera que esté. Alun chivanto, rupa ya y huele humo ahí. Muchos años pasarán, pero viviremos sí. Norcheñaín, rumelin callaín. Seremos correctos, nos defenderemos entre sí. Taín que monmeo, taín mapumeo. Por
nuestra sabiduría y por nuestra tierra. Luchamos por la vida, aquí no es una arenga. Se guerrea, arrea con los bueyes que se tenga.